Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 1406 de 30 minutos de economía. Hoy es jueves 12 de marzo del 2026, es el Día de los Santos Luis Orione, Fina y Erlinda. Además se conmemoran los días mundiales del riñón, del glaucoma y contra la censura en Internet y el Día Internacional de los Tuiteros. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 5 y 9 y para motos de 2 y 4 tiempos que inician en esos números. Para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 5. Saludamos a quienes nos sintonizan en Facebook Live y en YouTube. También nos pueden escuchar en diaresisradio.com, que están todas las plataformas de música como Tuning, Radios Colombia y Seno.fm. Y muy pronto nos podrán leer en ecoeconómico.com. Además, los invitamos a que nos sigan en esas redes sociales y en Instagram y TikTok como 30 Minutos de Economía y en X como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó la actualización del Plan Financiero 2026 y el escenario macroeconómico para el 2025 y 2026. El sector financiero y el Gobierno Nacional firmaron el Acuerdo Abrigo, estrategia para rescatar económicamente afectados por las lluvias. La segunda etapa del túnel de Oriente continúa avanzando y ya registra un 19% de ejecución general. BBVA Research prevé que la economía colombiana crezca 2.8% en 2026, desde el 2.6% en 2025, pero frenaría en 2027 al 1.8%. EPM y la Alcaldía de Medellín entregan más de 1.600 computadores a instituciones educativas gracias a un proceso de economía circular. Confianza de los consumidores se mantuvo estable en febrero del 2026, según encuesta de opinión del consumidor publicada por FEDesarrollo. Gasnova presentó su balance del 2025, en el que se mostró que el consumo de GLP en Colombia creció 7.6% del año pasado. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 179.363 millones de pesos. Ecopetrol fue la más movida con 61.107 millones y también la más valorizada, 4.17% a 2.500 pesos, mientras que ETB fue la más depreciada, 9.09% a 50 pesos. Los índices de la bolsa cerraron al alza, subieron el MSCI Colcap 0.12% y el de liquidez 0.51% y el Colir 0.16%. La carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga en promedio en las cooperativas de caficultores del país en 2.140.000 pesos, cayó 58.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York descendió a $2.87. Y la tasa representativa del mercado que regirá para hoy es de 3.687 pesos con 87 centavos, descendió 23 pesos. En la sesión de ayer se movieron 1.628 millones de dólares. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. ¿Has visto los jardineros, escobitas y guardaquebradas? Desde la alcaldía generamos más de 3.500 empleos para que Medellín siga siendo la tacita de plata. Ayúdanos cuidando tu metro cuadrado. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó la actualización del Plan Financiero 2026 y el escenario macroeconómico para el 2025 y para este año. Según el documento, la economía colombiana crecería en 2026 un 2.6%, una cifra similar a la del 2025. En materia de inflación, el gobierno estima que el indicador cierre en 2025 en 5.1% y en 2026 en 5.8%. En el frente cambiario, la tasa de cambio promedio se ubicó alrededor de 4.053 pesos por dólar en 2025 y 3.801 llegaría en 2026, mientras que el precio del petróleo se proyecta en $68.2 por barril en 2025 y $59.2 en 2026. Según el informe, al cierre fiscal del 2025, los ingresos tributarios sumaron 26.9 billones de pesos por encima de lo registrado en 2024, pero 9.5 billones por debajo de lo estimado en el marco fiscal de mediano plazo.
Por su parte, el gasto total del Gobierno Nacional Central fue de 18.3 billones de pesos, menor a lo proyectado, debido principalmente a un menor pago de intereses. Sin embargo, el gasto primario se ubicó en 15.5 billones de pesos por encima de lo previsto, explicado por presiones fiscales asociadas a menores saldos en fiducias y ajustes fiscales. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presentan Mercolanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.500 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevarte lo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. El sector financiero y el Gobierno Nacional firmaron el acuerdo Abrigo, una ambiciosa estrategia para rescatar económicamente a los colombianos afectados por la reciente emergencia climática. Asobancaria, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunciaron que este plan es la alternativa acordada a las inversiones forzosas. El programa tiene 2 frentes. El primero son los alivios financieros. Los deudores inscritos en el Registro Único de Damnificados podrán pedir hasta 12 meses de gracia sin que se les cobren ni se les causen intereses. Además, se suspenden de inmediato los cobros jurídicos. El segundo frente es el impulso a la economía con 2.1 millones de nuevos créditos. De estos, 150.000 serán créditos productivos respaldados por Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, con tasas de interés que tendrán un tope máximo para asegurar que sean baratas y accesibles. Abrigo entra en vigencia desde hoy, marcando una hoja de ruta clara para la recuperación de las zonas más golpeadas por el clima, afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas. Hemos encontrado un camino distinto al de las inversiones forzosas, que es el de establecer un acuerdo con el sistema financiero para lograr esa intervención del aparato financiero en estas zonas afectadas. ¿Qué necesitamos? Primero, que las familias y los productores que se han visto afectados en esta zona reciban inmediatamente alivios que les permitan dar continuidad con sus responsabilidades financieras, pero en condiciones que les sean favorables. Y en eso, Asobancaria, en conjunto con los directivos de los bancos más importantes del país, han presentado una propuesta que nosotros consideramos válida y valiosa de establecimiento de alivios para ese volumen de créditos colocados en las zonas de la emergencia. Por su parte, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, destacó que este acuerdo es el fruto del diálogo tras una docena de reuniones intensas. Durante el periodo de gracia, los intereses van a ser 0, lo que sugiere un esfuerzo del sector financiero que puede llegar a ser del orden de los 2 billones de pesos. El periodo de gracia va a llegar a ser de hasta 1 año. ¿Por qué el hasta 1 año? Porque depende de las modalidades de crédito. Hay créditos a 1 mes, no tiene sentido darle un periodo de gracia de 1 año, pero periodos de crédito de hasta 1 año sin causar intereses. Esta innovación desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la atención de las emergencias tiene también varias implicaciones para la ciudadanía, además del alivio financiero. La primera, no vamos a tener deterioro alguno en las centrales de riesgo. Ciudadano que se acerque y se acoja a estos alivios no va a ver cómo su calificación se degrada ante las centrales, no va a quedar reportado. Los créditos se otorgarán a sectores productivos como vivienda, comercio, industria, agropecuario y turismo, además de consumo. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. La segunda etapa del túnel de Oriente continúa avanzando y ya registran 19% de ejecución general. Durante una visita a las obras, la Gobernación de Antioquia informó que el túnel Seminario 2, uno de los puntos críticos del proyecto, alcanza 104 metros de excavación desde que comenzaron los trabajos en enero. El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, explicó que este túnel era considerado la ruta crítica de la segunda fase debido a su baja cobertura, pero actualmente avanza a un ritmo cercano a 4 metros diarios. Estamos hoy con una excavación de 104 metros, que estamos avanzando 4 metros diarios, que estamos a una cobertura de 45 metros, que es muy poquita, por eso es la ruta crítica. Pero cuando lleguemos a los 150 metros de excavación vamos a mejorar los suelos, vamos a tener mayor cobertura y vamos a ampliar y vamos a poder excavar 6, 8 o 10 metros diarios. Por eso esta ruta crítica ya la vamos venciendo. Fundamental decir que esta es una de las obras más importantes que tiene el gobierno de Antioquia, por eso estamos haciendo la supervisión, la vigilancia, los cronogramas se vienen cumpliendo a cabalidad para que en el segundo semestre del 2027 tengamos funcionamiento en esta doble calzada del túnel de Oriente.
Las obras de esta etapa del proyecto tienen varios frentes de trabajo activos, entre ellos el propio túnel Seminario 2, el puente Bocana 2, los soportes primarios del túnel Santa Elena 2 y el puente Sajonia 2. El proyecto genera actualmente 1.705 empleos, de los cuales 133 corresponden a mujeres y 1.572 a hombres. Si conoces o sospechas que alguien está haciendo contrabando de energía, gas o agua, denuncia. Las conexiones ilegales generan accidentes que pueden comprometer tu vida y la de tus vecinos, y también tu vivienda. Reporta anónimamente el robo de energía, gas o agua a través de la aplicación EPM o en la línea 604 44 44 115, 604 44 44 115. Cuando no denuncias, pierdes. BBVA Research publicó sus proyecciones de la economía colombiana para 2025-2026 y el panorama de cautela. Aunque la economía se mantiene a flote, el camino viene con curvas por cuenta de la inflación y las restricciones fiscales. Se espera que la economía colombiana crezca 2.8% en 2026 desde el 2.6% del 2025. Sin embargo, se advierte que para 2027 el ritmo se frenará, bajando a 1.8%. Así lo explicó Juana Telles, economista jefe de BBVA Research. ¿Qué estamos viendo dentro de esto? Un consumo que se desacelera, privado y público, sobre todo desde la segunda mitad de este año y el año entrante. ¿Todo esto por qué? Porque estamos viendo muchas presiones inflacionarias. Estamos viendo una inflación que este año cerraría alrededor del 6.5% y el año entrante alrededor del 5%. Todo esto en este marco el Banco de la República va a seguir subiendo sus tasas de interés, creemos que 200 puntos adicionales y a final del 27 la va a bajar un poco. Esta combinación de cosas va a afectar el mercado laboral colombiano negativamente. Creemos que se va a crear más empleo informal que formal en los próximos años y que va a haber un aumento de la tasa de desempleo en Colombia. Se proyecta que el costo de vida cierre este año en 6.5%, una cifra que sigue estando por encima de la meta. Mauricio Hernández Monsalve, economista de BBVA Research, explica que el consumo de los hogares sigue siendo el motor principal, pero que la inversión privada es la que realmente debe tomar el testigo para generar empleo. El informe también pone el dedo en la llaga sobre el gasto público, señalando que las restricciones fiscales del gobierno nacional limitan su capacidad para impulsar la economía. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. En Medellín ya hemos tapado 16.000 huecos y ya arreglamos más de 63 kilómetros de vías. Y vamos por más. Medellín volvió a ser la tacita de plata. Estamos llevando a Medellín a otro nivel. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La confianza de los consumidores en Colombia se mantuvo estable en febrero del 2026 según los resultados de la encuesta de opinión del consumidor publicada por Fedesarrollo. El índice de confianza del consumidor se ubicó en 18.3% con aumento de 0.1 puntos porcentuales frente a enero, cuando el indicador fue de 18.2%. El resultado se explica principalmente por un alza de 2.5 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor, aunque este avance fue parcialmente compensado por una caída de 3.4 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. Respecto a febrero de 2025, cuando el indicador estaba en menos 12%, la confianza del consumidor creció 30.3 puntos porcentuales. El informe también señala que durante febrero la confianza de los consumidores aumentó en 3 de las 5 ciudades analizadas y en uno de los 3 niveles socioeconómicos frente al mes anterior. Sin embargo, algunos indicadores de consumo mostraron señales de cautela. La disposición a comprar vivienda, bienes durables y vehículos disminuyó frente a enero de este año. Paga el impuesto vehicular hasta el 30 de abril y aprovecha los descuentos. Recuerda que estos recursos los invertimos en reducir el hambre de las familias antioqueñas más vulnerables. Pagar es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. EPM y la Alcaldía de Medellín anunciaron la entrega de más de 1.600 computadores que, gracias a un proceso de economía circular, hoy tienen una segunda vida en los colegios públicos de la ciudad. Se trata del proyecto de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocido como RAES. En lugar de subastar los equipos que la empresa renueva cada 4 años, EPM decidió recuperarlos y ponerlos al servicio de la educación. En total son 1.695 equipos entre portátiles y computadores de escritorio que ya están llegando a las aulas. Esta iniciativa ha beneficiado a 40 colegios, incluso fuera de Medellín, recalcó el gerente general del grupo EPM,
John Maya Salazar. Programa que consiste en aprovechar todos estos equipos de cómputo que se le restituyen a nuestros funcionarios. Esos computadores los estamos adaptando, los estamos volviendo a poner como en ceros y entregárselos a las instituciones educativas. En este momento ya hemos entregado 1.695 computadores en 40 instituciones y no solamente lo estamos haciendo en Medellín, sino en los municipios y en algunas veredas. Es un proyecto de economía circular que tenemos en el grupo EPM. De esta manera se fortalecen las competencias estudiantiles en educación media, anotó la secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco. EPM le hace una donación al distrito de Medellín de más de 1.300 computadores. Con estos computadores en colegios como este vamos a fortalecer la media técnica en todo lo relacionado con desarrollo de software, habilidades digitales para nuestros estudiantes de 10º y 11 para que la escuela inteligente cada vez cobre sentido en nuestro distrito de Medellín. Muchas gracias al grupo EPM. Gracias por apostarle a la educación como motor de desarrollo social de nuestro distrito. La entrega más reciente fue en la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño en Aranjuez, pero lo más interesante no es solo el equipo físico, sino que cada computador fue personalizado según el énfasis de cada colegio. Si la institución se enfoca en programación, los equipos ya vienen con software de Python, y si el fuerte es el diseño, incluyen herramientas de la suite de Adobe. El metro cuadrado no es solo recoger basura o arreglar un jardín, también es cuidar a las personas que hacen parte de nuestro entorno. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más de 400 observadores internacionales resaltaron la legitimidad y solidez del sistema electoral colombiano tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. El Consejo Nacional Electoral implementó herramientas tecnológicas que fortalecieron la protección del voto y la inscripción de cerca de 1 millón de testigos electorales. Nicolás Liendo, observador de IDEA Internacional de América Latina y el Caribe, destacó el trabajo interinstitucional de las entidades gubernamentales y de vigilancia y control. La institucionalidad colombiana ha venido trabajando fuertemente para dar certeza a la ciudadanía de que su voto va a valer y se va a contar de la manera adecuada. Creemos que hay un trabajo mancomunado de la institucionalidad colombiana, mucha coordinación interinstitucional, no solo de los órganos electorales, tanto el CNE como la Registraduría y de manera jurisdiccional el Consejo de Estado, sino también con los organismos de control y con el propio gobierno. De todas maneras, también vemos un ecosistema electoral muy fuerte en Colombia, que sin duda puede tener aspectos de mejora a futuro. Las elecciones demostraron que hay transparencia, aseguró a su vez José Jesús Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de México. Hoy en día lo que encuentro es un sistema electoral y una democracia muy sólida, la cual tiene varias etapas de revisiones, las cuales han buscado fortalecer con sistemas tecnológicos la manera en que pueden darle información a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los estudiosos, para que puedan tener certeza de que este ejercicio se hace con la mayor transparencia y la mayor limpieza. Evidentemente, pues bueno, en todos los ejercicios democráticos puede haber algunas situaciones no deseables, pero bueno, a mí lo que me parece es que en esta elección se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para poder tener una fiesta electoral. Los observadores coincidieron en que el sistema colombiano es robusto y confiable con mecanismos de verificación que garantizan transparencia y confianza ciudadana. La construcción de 11 recreos culturales y deportivos amplía los espacios de encuentro comunitario. Además, se proyectan 8 nuevos megacolegios para fortalecer la educación. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció la segunda operación de manejo de deuda pública interna del 2026, una maniobra que busca aliviar la caja del gobierno en el corto plazo. A través de un canje de títulos de tesorería conocidos como TES Clase B, la Nación recibirá títulos que vencen este mismo año entre junio y diciembre y a cambio entregará papeles con vencimientos mucho más lejanos que van desde el 2028 hasta el 2035. Esta operación técnica permite que el gobierno no tenga que desembolsar grandes sumas de dinero de manera inmediata, extendiendo así sus compromisos de pago hacia la próxima década. En la subasta que se hará hoy, podrán participar tanto inversionistas nacionales como extranjeros a través de los creadores de mercado, entre ellos BBVA, Bancolombia y Banco Santander. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en Mercolanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.500 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevarte lo mejor a casa.
Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. La Asociación Gremial Gasnova presentó su balance de 2025 en el que se mostró que el consumo de GLP en Colombia creció 7.6% el año pasado, impulsado principalmente por los sectores industrial y comercial. Según el gremio, ante los retos de abastecimiento y los precios del gas natural, muchas empresas han encontrado en el GLP un sustituto limpio, confiable y sobre todo competitivo en precio. Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, dijo que las distribuidoras se anticiparon a la caída de la oferta nacional, invirtiendo en mayor capacidad de importación, garantizando que no habrá desabastecimiento. El sector del GLP creció el año pasado en un 7,6%, jalonado por el aumento del consumo del sector industrial y comercial, que ha visto en este combustible limpio de transición energética una alternativa competitiva para satisfacer sus necesidades energéticas en el país. El GLP ya no es solo el gas de las pipetas, es una pieza clave de la transición energética. El consumo promedio pasó de 51 millones de kilos al mes en 2018 a 68 millones al cierre del 2025. Hoy, este combustible llega al 98% de los municipios del país, consolidándose no solo en los hogares que sustituyen leña, sino también en sectores como transporte y la generación eléctrica. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presentan Mercolanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.500 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevarte lo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG le dio luz verde a un nuevo mecanismo de la Bolsa Mercantil para contratar energía de forma más eficiente. A través de la Resolución 101-100 de 2026, la CREG autorizó a Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil de Colombia, para administrar este nuevo mercado mayorista. Con este nuevo instrumento, los comercializadores podrán comprar energía con reglas más claras, garantías estandarizadas y, lo más importante, precios estables, comentó María Inés Agudelo, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia. Es un sueño que venimos persiguiendo desde hace varios años. Desde nuestra filial Conexión Energética y nosotros mismos estamos comprometidos con el desarrollo del mercado energético colombiano. Creemos que en esta solución institucional le va a aportar mucho a la claridad de este mercado. Con este mecanismo vamos a aumentar la competencia, a reducir vulnerabilidades y vamos a enfrentar las volatilidades que tiene este sector. Luis Eduardo Leiva, gerente de Conexión Energética, explicó que este sistema garantiza un acceso igualitario a la energía. Como la de tener reglas homogéneas, estandarizar las garantías y operar en un entorno anónimo que asegura la transparencia de las transacciones. Nuestro mecanismo se está diseñado bajo las reglas de la resolución CREG 114 de 2018 y ha surtido un proceso estricto de aprobación por parte del regulador. Nuestro mecanismo finalmente permitirá que los agentes puedan participar y acceder de forma más amplia al mercado con reglas estándares, con un control de riesgo predefinido, lo que permitirá una formación de precio más eficiente y ajustará las condiciones de contratación del mercado. Ahora sigue la fase de implementación tecnológica y la acreditación de los participantes. Se espera que en los próximos meses se anuncie la primera rueda de negocios que marcará un antes y un después en la arquitectura del mercado eléctrico colombiano. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. En Medellín ningún niño aguanta hambre. Con Buen Comienzo 365 hay atención y alimentación todos los días del año. Hay cupos para todos. Medellín, cero hambre. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con ONU Turismo, anunció el inicio del primer estudio sociodemográfico sobre los nómadas digitales. El objetivo de esta investigación es pasar de las percepciones a los datos técnicos. Se busca entender quiénes son estos profesionales que trabajan de forma remota, pero también cómo su presencia impacta el costo de la vivienda, el crecimiento turístico y el bienestar de los habitantes locales. La gerente del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Ana María Palacio Lopera, explicó que el estudio no solo incluirá entrevistas con los nómadas, sino también mesas de trabajo con urbanistas, constructores, empresarios y ciudadanos de a pie.
Se trata de buscar un equilibrio para que el turismo siga siendo competitivo sin desplazar a los residentes. El cual lo estamos realizando la Cámara de Comercio de Medellín con el apoyo de ONU Turismo, que es el organismo internacional que da las líneas estratégicas para el turismo sostenible a nivel mundial. El caso de estudio de nómadas digitales, turismo sostenible en Medellín, que realizaremos con el acompañamiento de ONU Turismo, es el primer caso de estudio que se realiza a nivel de Colombia y nos arrojará un perfil sociodemográfico del nómada que visita la ciudad, entendiendo cuáles son sus consumos, sus preferencias y cuáles son las industrias que tienen posibilidades para desarrollar alrededor de este perfil. La presentación oficial de los avances y la metodología será dada a conocer este viernes 13 de marzo a las 9 de la mañana en el Centro Empresarial El Poblado. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Interconexión Eléctrica SEA ISA salió al paso de declaraciones publicadas por la Red de Veeduría de Colombia en redes sociales. A través de un comunicado oficial, ISA desmintió la existencia de proyectos multimillonarios y vínculos contractuales que habían sido cuestionados públicamente. En primer lugar, la compañía fue enfática en señalar que no existe en su portafolio ningún proyecto denominado Ventus y negó tener inversiones aprobadas por más de $2.000 millones como se había insinuado. Sobre la empresa Ventus Colombia SAS, ISA aclaró que aunque la conoce como firma especializada en energías renovables, nunca ha celebrado contratos con ella. Incluso reveló que tras un análisis jurídico se determinó que existía una incompatibilidad legal para contratar con dicha compañía debido a que Juan Emilio Posada, actual miembro de la Junta Directiva y expresidente de ISA, tuvo un vínculo indirecto con Ventus que finalizó en octubre del 2025. Según la empresa, Posada nunca participó en conversaciones de negocios entre ambas partes. Finalmente, ISA defendió la trayectoria de su presidente encargado, Gabriel Melguizo Posada, quien lleva 30 años en la organización, y reiteró su neutralidad política, recordando que la ley les prohíbe usar recursos corporativos para fines electorales. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Confenalco Antioquia informó que en los últimos 5 años su Agencia de Empleo y Emprendimiento ha logrado ubicar laboralmente a 70.000 mujeres en las 9 subregiones de Antioquia. Solo en 2025 unas 17.797 mujeres consiguieron un empleo digno y formal. La tendencia ha sido de crecimiento constante desde el 2022 y en lo que va de este 2026 ya son más de 4.100 las que han encontrado una oportunidad laboral con el acompañamiento de la Caja de Compensación. Liliana Galeano Sarmiento, gerente de Empleo y Emprendimiento de Confenalco, advirtió sobre las brechas que aún persisten. Pero las cifras aún muestran el camino que falta por recorrer. En Antioquia, por cada 100 hombres colocados, solo 71 son mujeres. Y esto se agrava dependiendo si el territorio es rural. Por ejemplo, en el nordeste antioqueño de nuestro departamento, solo por cada 100 hombres colocados, 38 son mujeres. Hay que trabajar. Y esto no se trata solo de cifras. Necesitamos cambiar paradigmas, porque las mujeres son un talento importante para la productividad de nuestra región. Pero las mujeres empleadas les sucede que ganan menos y aparte de eso tienen una carga laboral más importante. Para combatir esa desigualdad, la agencia anunció que en los próximos 8 meses realizará 18 ferias de empleo especializadas para mujeres. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación lograron la aprehensión de mercancía ilegal valorada en más de 16.300 millones de pesos. El operativo más grande tuvo lugar en Medellín. En 2 bodegas del barrio Colombia, los agentes descubrieron un gigantesco arsenal de mercancía que no contaba con soportes legales. Fueron más de 137.000 confecciones, además de juguetes, medicamentos, útiles de oficina y elementos de aseo. En Medellín, el valor del incautado supera los 15.500 millones de pesos. Para este golpe fue necesaria una labor previa de inteligencia y una orden de allanamiento, ya que los contenedores venían perfilados desde Buenaventura. Por otro lado, en Bogotá, las autoridades llegaron hasta una bodega en la localidad de Los Mártires. Allí se incautaron más de 500 bultos de medias avaluados en 750 millones de pesos.
En este caso, se detectó la modalidad de contrabando técnico, donde se usan documentos que parecen legales pero que amparan mercancías totalmente distintas para evadir impuestos. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, firmó las actas de inicio para los estudios de factibilidad del corredor férreo que conecta la Villavicencio con Puerto Gaitán. La inversión supera los 60.500 millones de pesos destinada exclusivamente a la estructuración técnica de este proyecto. El corredor tendrá una extensión de 193.5 kilómetros y estará dividida en dos tramos. El primero llegará hasta Puerto López y el segundo hasta Puerto Gaitán. Dos consorcios especializados se encargarán de diseñar toda la ingeniería ferroviaria, pero también de evaluar el impacto ambiental, social y la demanda de carga. Se estima que para el año 2080 este tren podría mover más de 390.000 toneladas anuales, especialmente de granos como soya y maíz, que son vitales para la seguridad alimentaria del país. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura de noticias y dirección, Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.